¿Emily Rose sufría un grave trastorno mental o en verdad estaba poseída? Pues bien, en este video vamos a examinar a profundidad el caso de Emily Rose visto desde el lente de la psicología. Ya que si bien no se puede negar la existencia de lo paranormal, tampoco se puede omitir que a día de hoy, con el desarrollo de la psicología como ciencia, se habría podido explicar el caso de Emily desde otra perspectiva diferente. Al darme cuenta de esto, me puse a investigar la teoría y el caso como tal, y me di cuenta de detalles extremadamente interesantes. Por eso, en este video te voy a contar primero que todo cuáles fueron los trastornos que se le diagnosticaron a Emily en esa época y qué son. Seguido de esto te hablaré por qué comúnmente se confunde la posesión con la enfermedad mental. Y por último te voy a contar desde la psicología de hoy en día cuál sería el diagnóstico de este caso como tal para poder determinar si estaba poseída o estaba enferma. Y si el análisis psicológico de personajes de películas o series es algo que te gusta, no lo dudes más y... El exorcismo de Emily Rose es una película estrenada en el 2005 que narra la historia de Emily, una joven universitaria que comienza a experimentar comportamientos y síntomas extraños. Su familia, convencida de que no solo era un problema médico, pide ayuda a un sacerdote para realizar un ritual espiritual. Luego de algún tiempo y de vivir una serie de tormentosos eventos, Emily pierde la batalla. Después de la muerte de Emily, el sacerdote que realizó el ritual enfrenta un juicio por haber interrumpido los medicamentos del tratamiento médico de Emily. Y es que presuntamente el haber hecho esto llevó a que Emily perdiera la vida. Aquí abro un paréntesis para aclarar que en este video voy a analizar la película del exorcismo de Emily Rose y no el caso de la vida real que inspiró la realización de esta película. Y bueno, como te venía diciendo, el problema de este caso fue que se le interrumpieron los medicamentos a Emily. Pero en este punto nos llega la siguiente pregunta: ¿de qué tipo de enfermedad padecía ella para que fueran necesarios dichos medicamentos? Y además, ¿qué tipo de síntomas mostraban estas patologías para que ella pensara que estaba siendo perseguida por algo paranormal? En la historia, a Emily le diagnosticaron principalmente epilepsia del lóbulo temporal. Este tipo de epilepsia puede generar convulsiones, pérdida de conciencia y alucinaciones sensoriales, como escuchar voces o ver figuras que no están allí. Y si a esto le sumamos que Emily era una persona bastante religiosa, es normal que su mente vinculara todos estos síntomas que estaba sintiendo con algo paranormal. Los médicos también consideraron que Emily podría estar sufriendo una psicosis, siendo la psicosis una alteración mental en la que la persona pierde el contacto con la realidad, pudiendo ver, oír o creer cosas que realmente no existen y tener pensamientos y comportamientos que no coinciden con lo que sucede en su entorno. Esta psicosis posiblemente estaba relacionada con la epilepsia de la que te hablé. En esos momentos Emily mostraba comportamientos extraños, hablaba sola, se alteraba de manera repentina, de igual manera tenía dificultad para comer y dificultad para dormir, y decía percibir presencias que los demás no podían ver. Algunos profesionales incluso pensaron que padecía un trastorno de personalidad múltiple, es decir, que ella tenía varias personalidades que convivían en su mente de forma simultánea y se evidenciaba en su cambio repentino de forma de comportarse y de hablar, como si fueran distintas versiones de ella misma. Entonces, hasta este punto podemos ver cómo los síntomas que presentaba Emily eran explicados por una serie de patologías que ella estaba presentando. Pero entonces nos llega la siguiente pregunta: ¿por qué se confunde normalmente la posesión con la enfermedad mental?
¿Y cómo podemos saber cuándo es posesión y cuándo es enfermedad mental? La verdad es que este tipo de casos genera mucha controversia, porque muchos de los síntomas que aparecen dentro de la posible posesión están también relacionados con algunas patologías mentales, porque muchos de los síntomas que se interpretan como señales de una posible posesión también aparecen en trastornos neurológicos y psicológicos. Por ejemplo, los cambios de voz, las convulsiones o la fuerza repentina pueden ser manifestaciones físicas de una crisis epiléptica, mientras que las visiones, las voces y los comportamientos alterados pueden presentarse en cuadros psicóticos o disociativos. Por lo tanto, lo que primero se debe hacer es evaluar la enfermedad mental y tratarla desde la psicología o la psiquiatría. En la mayoría de los casos, la terapia o la medicación, si es que esta llega a ser necesaria, soluciona los síntomas y por lo tanto soluciona el problema. Pero entonces, ¿en qué casos sí podríamos estar pensando que es una probable posesión y no un trastorno mental? Según lo que estuve investigando, hay un síntoma que no se le atribuye a ninguna patología que exista, y es saber cosas que no hay manera de que supiera o predecir cosas que van a suceder antes de que sucedan. Pero ojo, no hablo de que el paciente crea, entre comillas, que puede adivinar el futuro. Estoy hablando de que diga cosas puntuales que van a pasar y que en verdad terminen sucediendo. Y también, por supuesto, este síntoma tiene que estar acompañado de los síntomas como el cambio de voz, ver entidades o escuchar voces, además de un rechazo aparente por los objetos sagrados o religiosos. Entonces, hasta aquí hemos visto el diagnóstico que se le dio en esa época a Emily y por qué se confundieron los síntomas que ella estaba presentando con una posible posesión. Y es que, como ya pudimos darnos cuenta, es muy fácil confundirse entre la posesión o la patología mental. Pero ahora tengamos en cuenta que los conocimientos en psicología han tenido un gran avance y por lo tanto, dentro de este nuevo conocimiento, ¿cuál podría ser ese nuevo diagnóstico que podríamos darle a Emily? Y de esta forma poder saber si Emily en verdad estaba siendo perseguida por algún tipo de entidad paranormal o simplemente estaba presentando una enfermedad mental. Si este caso ocurriera a día de hoy, la evaluación sería mucho más profunda y multidisciplinaria. Tendríamos un acompañamiento de la psicología moderna con la neuropsicología y con la psiquiatría. Es probable que Emily recibiera el diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal acompañado de un trastorno psicótico breve o una esquizofrenia con rasgos paranoides. Esto dependiendo del tiempo y la intensidad de los síntomas que estuviera presentando. Estas dos patologías que te acabo de mencionar pueden explicar esa desconexión con la realidad, las alucinaciones, los delirios y la idea paranoica de estar siendo perseguida por algún tipo de ente espiritual. Y por otro lado, también podría ser diagnosticada con un trastorno de identidad disociativo, el cual explicaría por qué ella cambia totalmente su forma de hablar, su expresión corporal y su conducta, y que luego de un tiempo pareciera no recordar nada de lo ocurrido. En la película, esto que te acabo de mencionar se puede interpretar como posesión, pero desde la psicología moderna podría entenderse como una disociación profunda del yo, donde diferentes partes de su identidad toman el control por ciertos periodos de tiempo. Algo que me parece importante recalcar en este caso es el peso de las creencias del paciente. Y es que las creencias de una persona moldean significativamente la forma en la que una persona interpreta la realidad y como tal la forma en la que piensa. Y si tenemos en cuenta las creencias religiosas de Emily y su familia, se puede decir que ese marco de creencias religiosas le dio una explicación espiritual al padecimiento de Emily, ya que esto era coherente con la fe de ella y su familia. Por lo tanto, y como conclusión, se puede decir que al menos desde el lente de la psicología como ciencia,
Emily Rose tenía varias patologías neurológicas y psicológicas graves que explicaban los síntomas que ella estaba mostrando, y por lo tanto es más probable que estuviera enferma mentalmente a que estuviera poseída. Si te gustó el análisis de este personaje, te voy a dejar por aquí el video donde analizo psicológicamente a Voldemort, el gran villano de Harry Potter. Así que en ese video nos vemos.